Este siguiente ejercicio de ANOVA es un pelín diferente porque me lo medio oculta que es una ANOVA a partir de un enunciado. Dice, las variables aleatorias x sub i, para i desde 1, 2, 3 hasta 4, tienen cada una de ellas una distribución normal de media m sub i y en principio la misma varianza sigma cuadrado, ¿vale? Entonces, se consideran 4 muestras aleatorias simples de tamaño n sub i igual a 7 de cada una de estas variables aleatorias, teniendo el resultado este que veis aquí. Pues de la variable x sub 1 han salido el 20, el 26 otra vez, 24, 23, 26, 21. Del x sub 2, el 24, el 22, el 20, 21, 21, 22, 22, etc. ¿Vale? Entonces, la idea es, bueno, 4 subpoblaciones, en principio todas ellas siguen una normal de media m sub i desconocida y se supone que de la misma varianza, pues vamos a ponerlo en entredicho, ¿no? Y para ello, apartado número A, pues comprobad que las varianzas son iguales, que en base a esto podemos establecer que estas 4 variables aleatorias son homocedásticas con la misma varianza, todas y cada una de ellas, y teniendo esa hipótesis verificada, que contrastemos la igualdad de medias, es decir, que hagamos una ANOVA para estas 4 subpoblaciones contrastando que m sub 1 es igual a m sub 2, es igual a m sub 3, es igual a m sub 4, contra la hipótesis alternativa de que al menos 2 de estas subpoblaciones no tienen la misma media, ¿vale? Entonces, lo primero y más importante, el apartado más rollo, ya lo sabéis, es el de definir y copiar los datos. Yo ya tengo aquí la instrucción de los valores y la variable aleatoria de cada uno de ellos repetida un total de 7 veces, x1, 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 7 veces, x2, 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 7 veces, y conformo la variable datos como un data frame que tendrá esas dos columnas, ¿vale? Entonces estos serían los datos, los 7 valores de x1, los 7 de x2, los 7 de x3 y los 7 de x4. Vale. Esto es el punto de partida, esto es nuestro conjunto de datos, y el apartado 1 me dice, oye, a ver si va a ser verdad o no que las varianzas de estas 4 variables aleatorias son iguales. Si no lo son, ya ni siquiera nos planteamos, ¿no?, un análisis de la varianza. Pues bueno, vamos a hacerlo. Para ello había el test de Bartlett y el test de Levene del paquete CAR. Vamos a ver qué nos dice el Bartlett.test cuando le pasemos los valores en función de esto que es de la variable aleatoria. Pues si le pasamos esta información, el test de Bartlett nos devuelve que el test de Bartlett para la homogeneidad de varianzas tiene el estadístico de contraste 3,4291, tiene 3 grados de libertad. Bueno, pues ¿y cuál es la probabilidad de que un h cuadrado con 3 grados de libertad sea mayor o igual que esta cosa? Pues el p-valor es de 0,3301. Por tanto, como el p-valor es grande, concluimos que no existen evidencias suficientes como para rechazar la hipótesis de que las varianzas de estas 4 muestras de variables aleatorias no sean iguales, ¿vale? Entonces no hay evidencias para decir lo contrario. Por tanto, igualdad de varianzas. Todas y cada una de estas 4 variables aleatorias podemos suponer que tienen la misma varianza. Si preferís utilizar el test de Levene, recordad que hay que cargar la librería CAR, C-A-R, y aquí tenéis el Levene test con la T mayúscula, donde podéis contrastar exactamente lo mismo, ¿no? Podemos contrastar si la varianza de estas 4 variables aleatorias, eso no es la misma. Entonces, de nuestros datos, bueno, le colocamos datos $valores en función de datos $variable aleatoria, que veo que, por cierto, en la otra no os he puesto el datos $, y es que, claro, como el vector se llama igual que la variable, por eso funciona con o sin datos, ¿eh? Aquí he usado los vectores de las 2 variables, aquí utilizo el dataset que he construido, ¿vale? Entonces, el test de Levene, pues más o menos primo hermano suyo, ¿no? Nos encontramos con 3 y 24 grados de libertad, un estadístico de contraste que sigue una f de Fisher cuyo valor es 1,14 y la probabilidad de que una f de Fisher con 3 y 24 grados de libertad respectivamente sea mayor o igual que 1,14 es 0,34. Por tanto, en ambos casos el p-valor es lo suficientemente alto como para no hacernos levantar las cejas, ¿vale? Por tanto, no tenemos evidencias suficientes para rechazar que las varianzas de estas 4 muestras de 4 variables aleatorias
no sean iguales, ¿vale? Por tanto, igualdad de varianzas en cada una de las subpoblaciones, hipótesis de la ANOVA chequeada. Ya podemos ir a plantear el ANOVA en cuestión. Pues bueno, sabiendo que estas 4 variables son homocedásticas, podemos contrastar si las medias son iguales o no utilizando un test de ANOVA, ¿vale? Recordad que la ANOVA precisamente lo que mide es si las 4 medias son o no son iguales, en este caso, ¿no? La hipótesis nula, media de 1, 2, 3 y 4 son iguales contra que al menos 2 de ellas sean diferentes. Pues bueno, vamos a verlo. Vamos a hacer un summary de la ANOVA AOV de los valores en función de la variable aleatoria para el dataset data igual a datos que hemos construido antes, ¿vale? Y de hecho lo que voy a hacer es... Bueno, vamos a mostrarlo, sin más dilación. Aquí tenemos, ¿no? Teníamos 4 subpoblaciones, por tanto, 3 grados de libertad, nivel de variable aleatoria, suma de los cuadrados 3, 4, 5, el cuadrado medio 114,99, 115, para la variable aleatoria y los residuos 24 grados de libertad, 28 datos menos 3 que teníamos aquí, menos 1, suma de cuadrados 152, cuadrado medio 6 y pico, el cociente de este 114 entre el 6 y pico da 18 y muchos, por tanto la probabilidad de que una F de Fisher con, ¿cuántos? Con 3 y 24 grados de libertad sea mayor o igual que el estadístico de contraste, 18,16, es pues casi 0, ¿no? Es 2,29 por 10 a la menos 6, un p-valor muy pequeño, debido al cual pues no nos queda más remedio que concluir que hay evidencias más que suficientes para afirmar que las medias de las 4 variables aleatorias pues no son iguales, ¿vale? Entonces nos encontramos con que sí que tenían la misma varianza, pero que a nivel de media, pues lo lamento, estas 4 variables aleatorias no parece ser que tengan la misma media. A ver, a ojo, yo creo que ya lo medio intuimos, porque la X4 sí que tiene números que empiezan por 1, ¿no? Son del 11 al 19, mientras que la de arriba es del 20 al 26. A ver, no solo a ojo podemos afirmar que las medias no son iguales, ¿no? Necesitamos datos que sean estadísticamente relevantes a tal efecto. Es por eso que aquí, en este caso, sí que es muy importante llevar a cabo el ANOVA, llevar a cabo el estudio y a ver qué concluimos a partir de aquí, ¿vale? Teniendo esto en mente, sí que a lo mejor os queréis plantear hacer el ejercicio a mano. Yo ya os he dicho que a mano no lo recomiendo en el sentido de que es mucho trabajo. Sin embargo, sí que podéis automatizar esa tarea con variables en R. Es decir, vamos a recrear esas variables y ver que en efecto los estadísticos que salen son estos que hay aquí. Por ejemplo, a ver, en la fórmula salen los n sub is, que es cuántas observaciones hay en cada una de las subpoblaciones. En este caso esto lo podéis definir como un vector 7, 7, 7, 7, porque cada subpoblación tiene 7 elementos. ¿Cuántas subpoblaciones hay? Pues hay un total de k igual a 4 subpoblaciones. ¿Y cuántas observaciones hay en total? La n mayúscula que sale en las tablas de la ANOVA, pues en este caso sería la suma de los n sub is. De los n sub is, ¿vale? Que sería 7 más 7 más 7 más 7, 28, ¿vale? ¿Veis que las variables van apareciendo aquí arriba? Vamos a hacer medio a mano, por así decir, la tabla de la ANOVA. Entonces, el primer estadístico que hay que calcular es la suma de los cuadrados totales, SST, que si recordad era la suma de los cuadrados menos el cuadrado de la suma partido por n. Entonces sería la suma de los valores a cuadrado menos la suma de los valores, el cuadrado fuera de la suma, ¿vale? Partido por n mayúscula. Entonces este sería nuestro primer estadístico, que sería, a ver, SST 496,9643. Este es el único que no sale en la tabla como tal, pero que en principio la suma de los cuadrados de los tratamientos y de los residuos tiene que dar este valor, ¿vale? Entonces ese sería el primero de que disponemos. Ahora, para cada grupo, para cada subpoblación, vamos a calcular la suma, ¿vale? Entonces vamos a calcular las sumas que llamaré por columna. Las sumas por columna sería aplicar en R la función aggregate para agregar los valores by y vamos a utilizar los valores de la variable aleatoria. Entonces voy a convertir a lista los valores de variable.aleatoria. ¿Y qué función voy a aplicar? Pues voy a usar la función suma
porque quiero obtener de momento las sumas por columna. ¿Qué da esta cosa? Las sumas por columna. Es lo que hemos llamado antes, ¿no? Los T sub i puntos. La suma de la variable x1 es 166, del grupo x2 150, de la variable x3 131, de la variable x4 es 100. En base a esto, ahora podemos definir la suma de las columnas $x, ¿no? Dividido por cada uno de los valores n sub i, cada uno dividido por el tamaño de su población, que en este caso ya sé que todos son 7, pero como lo hemos definido en formato vectorial, lo podemos automatizar de forma más chula y ver que el promedio de la primera variable aleatoria es 23, el segundo es 21, el siguiente es 18 y el último es 14, ¿no? Aquí ya vemos cuál es la media de cada una de las muestras y sí que parece ser que hay como una tendencia, ¿no? Que la última variable aleatoria tiene una media más pequeña que la primera y como nosotros ya hemos visto que eran homocedásticas, que tenían la misma varianza, estos valores nos tienen que hacer medio sospechar. De todas formas, nosotros no hacemos actos de fe, vamos a demostrarlo y para ello calcularemos la suma de los cuadrados de los tratamientos en primer lugar, que básicamente son estas sumas de... Hay que sumar los valores de las sumas por columna, sumas / col, al cuadrado, cada uno de ellos partido por n sub i, ¿vale? Cada uno de ellos ponderados o promediados por el tamaño de la subpoblación en cuestión, menos la suma de todos los valores al cuadrado, que esto es lo que antes he llamado el t sub punto al cuadrado entre paréntesis, partido por n, ¿vale? Que es la misma que sale aquí arriba. Entonces, la suma de los cuadrados de los tratamientos, la he liado. En algún lugar me he equivocado yo, sí, correcto. En sumas de columnas, esto de aquí es una lista, tengo que extraer la variable que me interesa. De hecho, una lista no es un data frame. No puedo elevar todo un data frame al cuadrado, necesito elevar al cuadrado la variable que me interesa, que es la x al cuadrado y partido por n sub i. Ahora sí, ¿vale? Culpa mía. Esto me pasa por hablar y escribir a la vez. Entonces, en este caso, la suma de los cuadrados de los tratamientos, 344,9643, y significa esto que podemos sacar cómodamente la suma de los cuadrados de los errores, porque es la resta entre la suma de los cuadrados totales menos la suma de los cuadrados de los tratamientos y, por tanto, suma cuadrados de los errores, 152, ¿vale? Estos números ya nos tienen que sonar, porque fijaros, esto de aquí es el 345 que redondeado ha salido aquí arriba y el 152 es la suma de los cuadrados que ha salido en el caso de los residuos, ¿vale? Entonces, fijaros que los valores coinciden y que si ahora hacéis el promedio, evidentemente, de esto entre 3 dará el 114,99, este entre 24 dará el 6,33, el cociente de este entre este dará este estadístico de contraste, y como mucho si queréis, el único que vale la pena sacar aparte, porque estos cálculos son divisiones, o sea, ahora ya esto sí, es inmediato, sería el p-valor. Entonces, a ver, nuestro estadístico de contraste F0, ¿quién sería F0? Pues sería el cuadrado medio de los tratamientos, que sería la suma de los cuadrados de los tratamientos dividido entre 1 menos que el número de subpoblaciones, o sea, los grados de libertad K-1, eso va en el numerador, dividido todo por el cuadrado medio de los residuos, que sería la suma de los cuadrados de los residuos, de los errores, así, dividido por el número de grados de libertad, que en este caso sería n mayúscula menos k, el número total de observaciones menos el número de subpoblaciones. Pues bueno, si sacamos este estadístico de contraste debería coincidir con el de la tabla, correcto, 18,15, casa a la perfección, bueno, con 15, con 16, y ahora que lo tenéis calculado, para sacar el p-valor sería la probabilidad de que una f de Fisher hubiera sacado el valor mayor o igual que f sub 0, por tanto, f sub 0, grados de libertad 1 es k-1, grados de libertad 2 es n mayúscula menos k, y ojo, tened en cuenta que como queréis la probabilidad de mayor que, parámetro lower.tail, tiene que ser igual a false, porque si no por defecto es la función de distribución que es menor o igual. Si ejecutamos, 2,28 por 10 a la menos 6, casa a la mil maravillas con este 2,29 justamente, una milesimilla más, por 10 a la menos 6, ¿vale? En definitiva, hay evidencias más que suficientes como para rechazar la hipótesis nula de que las 4 medias sean iguales para cada variable aleatoria, y por tanto nos encontramos con el primer caso donde hay que aceptar la alternativa.
las medias no son iguales. Eso quiere decir que existen dos subpoblaciones al menos donde la media es diferente. Ahora la pregunta es, ¿qué es? X1 contra X2, que tienen diferente media, X1 contra X3, X1 contra X4, todas con todas. ¿Cuál es la subpoblación o las subpoblaciones que presentan diferentes medias? Pues bueno, vamos a hacerlo, y esto es lo que se llama la comparación o el análisis post-hoc. Cuando se falla en aceptar la hipótesis nula y hay que aceptar la alternativa, tenemos que concluir cuáles son las dos o más subpoblaciones que no casan entre ellas. Esto se hace con lo que se llama la función pairwise t-test, pairwise.t.test, a la cual le tenemos que pasar por un lado los valores, coma, y el factor, ¿no? La variable punto aleatoria en este caso. Simplemente es el dato que quiero contrastar y la subpoblación al cual pertenece cada uno de ellos. Recordad que aquí podéis hacer sin problema datos dólar valores por un lado y datos dólar variable aleatoria, porque ya había construido así el dataset. Y lo que va a cambiar es que a la hora de hacer un pairwise t-test podéis elegir el p.adjust method de tres tipos diferentes. Si no ajustáis el p-valor, en general este es un resultado bastante malo, ¿vale? Donde por defecto, sin ajustar el p-valor, tenéis que tener en cuenta que pues igual lo que estáis viendo aquí no es el resultado correcto, porque nosotros habíamos partido a lo mejor de un nivel de significación alfa, yo qué sé, del 0,05, y si hemos rechazado la hipótesis nula es porque ese p-valor en el ANOVA ha salido menor que el 0,05. Ahora bien, hay que tener en cuenta que cuando yo ahora estudio las variables 2 a 2, lo que estoy haciendo es un total de 6, en este caso, contrastes de hipótesis para la igualdad de medias. ¿Es la media de la población 1 igual a la media de la población 2? Sí, no. ¿Es igual la media de la población 1 a la media de la población 3? Sí o no. Y así sucesivamente. Claro, si nos encontramos con este escenario, tenemos que tener en cuenta que, pues, el p-valor menor que 0,05, en el caso de la ANOVA, es una condición que es más fuerte que luego imponer que cada uno de estos sea menor que 0,05, porque aquí, claro, o bien caes en uno o bien caes en otro. Necesitamos ajustar ese p-valor si queremos la misma fiabilidad en tantos contrastes para la igualdad de medias como el que hemos elegido para el caso del análisis de la varianza. Entonces, al hacer las comparaciones por parejas, si bien el estadístico de contraste es una t-de-student normalmente, porque lo que hacéis es el contraste de hipótesis, igualdad de medias contra diferencia de medias para una subpoblación o la otra, al realizar un total de 6 contrastes de hipótesis a un nivel de significación alfa igual, pues resulta que la probabilidad de error de tipo 1 en al menos uno de los contrastes va a fallar, va a ser mayor que alfa y por tanto sería 1 menos la probabilidad de no equivocarme en ninguno de los contrastes, que en nuestro caso sería 1 menos 0,05, nuestro nivel de significación, elevado a 6, ¿vale? Que es el número total de contrastes que llevo a cabo. Entonces, claro, esta probabilidad de equivocarme es demasiado alta, ¿vale? Entonces, la probabilidad de error de tipo 1 en al menos uno de estos 6 contrastes sin hacer ningún tipo de ajuste se me dispara. Y como se me dispara, lo que se hace es utilizar aproximaciones del mundo del numérico para presentar dos ajustes, dos modificaciones adicionales e interpretar correctamente los p-valores. Estos que hay aquí, al menos en uno de ellos me estoy equivocando, no lo podré aceptar. Sin embargo, Holm y Bonferroni son dos ajustes que nos ayudan a mitigar este problema, ¿vale? Entonces, a pesar de que aquí he puesto p-adjust method igual a none, una opción es utilizar Bonferroni, que Bonferroni lo único que hace es tomar la tabla anterior y dividir cada p-valor entre 6, porque llevo a cabo 6 aproximaciones en total. Entonces, por así decir, reparto ese fallo donde me estoy equivocando en todos y cada uno de ellos para poder garantizar el resultado. Entonces podemos ver que al hacer el ajuste de Bonferroni
Algunos de estos p-valores han crecido bastante. El 0,10 que había por aquí se ha transformado en un 0,61, o el 0,05 que había por aquí caía en la zona de penumbra entre la variable x2 y x3 se ha disparado hasta el 0,32, ¿vale? Entonces sí que podemos ver que en algunos casos antes pues pasábamos un poco, ¿no? Antes el p-valor era demasiado pequeño y por tanto había evidencias para rechazar la igualdad de medias. Ahora, con este ajuste de Bonferroni, algunas cambian de chaqueta. El otro ajuste, el de Holm, es más eficiente o es un contraste más poderoso, en el sentido de que lo que hace es penalizar en función del p-valor. Los p-valores que son los menos probables son los que, por mucho que los penalices, seguirán siendo los menos probables, y los más probables son los que tienen un p-valor más alto, son los que igual si lo ajustas un poco pasarás de rechazar a aceptar la hipótesis nula, ¿no? Entonces, aquí ahora cada uno de estos es modificado con un pequeño peso, ¿de acuerdo? Y entonces estos serían los dos ajustes más interesantes. ¿Cómo se interpretaría esto? Pues recordad, este es el p-valor de la hipótesis nula, que la media del grupo por fila y grupo por columna son iguales frente a hipótesis alternativa. Entonces, para los p-valores mayores que 0,05, tanto en Bonferroni como en Holm, podríamos concluir que existen diferencias para afirmar que la media es diferente entre ellos, ¿no? Entonces, para los más pequeños, que 0,05. Entonces, entre x1 y x2, p-valor de 0,61 por Bonferroni o por 0,10 en Holm, no hay evidencias para rechazar la hipótesis de que la media de la población 1, de la variable aleatoria 1, sea igual a la media de la variable aleatoria 2. Entre 1 y 3, el p-valor baja del 0,006 para Bonferroni y del 0,004 para Holm, por tanto hay evidencias más que suficientes para rechazar la hipótesis nula de que la media 1 es igual a la media 3, tanto en uno como en otro, y lo mismo, entre la media del grupo 1 y la media del grupo 4, este p-valor es ínfimo y por tanto hay evidencias para rechazar la hipótesis de que la media del grupo 1 sea igual a la media del grupo 4. En el caso de la población 2 contra la 3, no hay evidencias ni con el ajuste de Holm ni de Bonferroni para rechazar la hipótesis nula de que la media de la población 2 y de la población 3 sea diferente, pero sí entre la 2 y la 4, este p-valor es más pequeño que 0,005 y por tanto hay evidencias para rechazar la hipótesis de que la media de la población 2 y de la población 4 sean iguales, y lo mismo para la 3 y la 4, ¿no? Porque aquí nos encontramos con el ajuste de Bonferroni, un p-valor más pequeño que 0,05, y este en Holm todavía es más pequeño. Entonces, en definitiva, las únicas dos poblaciones que parecen tener la misma media son la 1 y la 2 por un lado, la media de la 1 y la media de la 2. No rechazamos la hipótesis nula de que la media sea igual en estas dos subpoblaciones, y lo mismo para la 2 y la 3. No hay evidencias para rechazar la hipótesis nula de que la media del grupo 2 y del grupo 3 sean iguales. Para todas las demás, 1 y 3 son diferentes, 1 y 4 son diferentes, 2 y 4 son diferentes, ¿vale? De hecho, si queréis el resumen global y no queréis marearos con el ajuste de Holm o el de Bonferroni o demás, hay una librería muy interesante, se llama Library Agricolae. Uy, veo que no lo tengo instalado, venga, vamos a instalarla, install.package. Y Agricolae, que como el nombre indica parece que viene del mundo de la agricultura. Me va a instalar unos cuantos paquetes. Dice que necesita instalar estos paquetes, los tiene que compilar, le diré que sí, yes. Y aquí, venga, ponte a instalar ahí a saco. Instalará una serie de paquetes. Y este paquete Agricolae trae lo que llamamos el test de Duncan. El test de Duncan básicamente lo que hace es hacer esas comparaciones por pares y ya darnos el resultado de qué grupos se parecen a qué otros, ¿vale? Entonces aquí está claro que nosotros tenemos 4 grupos y necesito saber pues cuáles son iguales a cuáles otros. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cargar en primer lugar la librería, a ver si se me ha cargado. Agricolae, no se me ha cargado, espérate un segundo, que hay uno de los paquetes creo que no se me ha instalado. Ahora, vale, ahora sí que se ha instalado el último que faltaba. Entonces ahora sí que en principio Library Agricolae, ahora sí que sale. Cargamos el paquete y lo primero que hay que hacer es guardar el ANOVA. Resultado ANOVA igual a AOV de valores en función de variable aleatoria con el dataset de datos,
lo guardamos. Fijaros que no guardo el summary, guardo el ANOVA. El ANOVA casi nunca lo muestro por pantalla porque es que es bastante feo, O sea, el resultado del ANOVA no lo he mostrado porque no es tan chulo como el summary. Aquí solo veis el valor de la suma de los cuadrados y los grados de libertad. Me faltan el estadístico de contraste o la suma de los cuadrados totales o el p-valor, que se entienda mejor, ¿no? Entonces, este es el objeto de ANOVA, pero es su summary el que realmente hemos estado mostrando y el que es más bonito. Entonces, ¿para qué lo guardan en una variable? Porque ahora resulta que al test de Duncan, del paquete Agricolate, Duncan test, le pasamos el resultado de la ANOVA, indicamos cuál es la variable que utilizamos como tratamiento, que en este caso es variable.aleatoria. Fijaros que lo paso entre comillas de string, es para indicarle esa es la variable. Y aquí lo que podemos hacer es indicar el parámetro group igual a true para que me los agrupe, para que ahora pueda ver qué variable se parece a qué otros grupos, y alfa igual al nivel de significación, en particular 0,05. Si ponemos el parámetro group igual a true, lo que podemos hacer es hacer $group para, en lugar de mostrar toda la información del test de Duncan, solamente centrarme en el grupo. Y aquí fijaros que él ha establecido que existen tres familias, tres grupos de variables aleatorias, en este caso el grupo A, el B y el C. En el grupo A habría la x1 y la x2, son dos variables aleatorias cuya media parece ser igual. En el grupo B habría la x2 y la x3, eso significa que la media de x2 sería igual a la media de x3. Y en el grupo C, forever alone, habría la variable x4. ¿Vale? Entonces fijaros que hay como tres segmentos, como tres grupos. El grupo de x1 igual a x2 en media, el grupo de x2 igual a x3 en media. Fijaros que aquí no se cumple la transitividad, que la media de x1 sea igual a la media de x2 no es condición suficiente como para garantizar que la media de x2 y de x3 también vayan a ser iguales, ¿vale? Si x1 es igual a x2 y x2 es igual a x3, no necesariamente x1 es igual a x3, y este es el caso perfecto donde se cumple esto. Y luego x4 en media no es igual a ninguno de los otros grupos, ¿vale? Entonces, esto sería un ejemplo completo de cómo hacer un análisis de la varianza, incluido la comprobación de la homocedasticidad previa, el cálculo de la tabla de la ANOVA, el cálculo a mano, fijaros que he ido calculando todas las variables a mano, todas y cada una de ellas, y el análisis post-hoc para así establecer, o bien con el ajuste de Bonferroni o de Holm, o bien directamente con el paquete Agricolae a través del test de Duncan, qué variables aleatorias tienen una media igual a qué otras con un nivel de significación que sea bueno, ¿no? Que no caigamos en la pequeña trampa de garantizar o de querer garantizar que todos y cada uno de los p-valores es suficiente que sean menores que 0,05, porque habéis visto que era falso y que el error de tipo 1 en al menos uno de los casos se nos podría disparar.